En este vídeo os quiero compartir unas cuantas ideas con respecto a ejercicios de manguitos rotadores para que podáis hacerlos sin necesidad de material. Y tú me dices, ¿y por qué te he dado para hacer un vídeo de estos? Pues básicamente porque me destrocé el hombro y inventándome maneras desarrollé estos ejercicios y como me funcionaron os lo quiero compartir. Luego os desarrollo un poquito más, pero vamos en base a los ejercicios. Y los ejercicios que no necesitan material, que lo desarrollé por pereza de pillar material, ¿vale? Fue, por un lado, sabéis que uno de los mejores ejercicios para los manguitos rotadores es el face pull, ¿vale? Yo de hecho, para calentar, antes de hacer entrenamientos pesados, pillo las anillas, me cuelgo y hago ahí face pull con anillas y ahí una pista para comentaros es que me he dado cuenta, sobre todo cuando toca hacer banca, que desde que lo hago antes, luego los hombros los tengo bastante mejor y de hecho suelo hacer como 3 series a unas repeticiones hasta que me canse a nivel mental. Podría tirarme haciendo 20.000 repeticiones, pero entre 10 y 15 más o menos, y hago unas 3 series en el calentamiento y me va bastante bien. Eso ahí tenerlo en cuenta. Entonces, si ese es uno de los mejores ejercicios que hay para lo que es los manguitos rotadores, y otro de los típicos es este de aquí. Y recuerdo una persona que había entrenado que había tenido un problema con los manguitos rotadores por un accidente que tuvo, que el fisio le mandó un ejercicio que era como con un palo, de hacer algo en plan así, juntando con lo que yo os mostré en el vídeo de entrenamiento o rutina de entrenamiento en casa con autorresistencias, que era simplemente que uno se hiciese la autorresistencia y que ya hacía ejercicios de manguitos rotadores con un trapo. Vale, esto lo hacía sobre todo con la manta, pero tenéis que hacerlo con algo resistente. Que era el gesto de face pull con el trapo, haciendo autorresistencia, que aquí ya tenéis otro ejercicio, que es que si pilláis un trapo o algo resistente, haciendo resistencia con la otra mano, pues ahí como veis, no necesitáis un material que no sea el que tengáis en casa, ¿ok? Se me ocurrió la genial idea, la perezosa idea, por no pillar material que lo puedo hacer con mis propias manos. Entonces la idea perfeccionada es, para hacer el de face pull es pillar una diagonal, ¿vale? Y darle ahí. Entonces ahí estáis haciendo el face pull y para hacerlo más fluido, se me ocurrió que por un lado lo podéis hacer un lado y luego otro para hacer los dos, o sea, en este ejercicio de face pull o en este de aquí, que mi rango máximo es este, ¿vale? Entonces, ahí tampoco me va más allá. Entonces, ahí tengo este ejercicio y trabajo los rotadores y como os he comentado, me funcionó, así que tan malos no serán. Entonces, podéis hacerlos un lado y luego el otro, o la parte más perezosa, más vaga que me inventé, que es simplemente, así por ejemplo, un lado, estiréis aquí el codo y luego va el otro, ¿vale? Entonces así podéis hacerlo a la vez o incluso podéis ir alternando arriba y abajo y así hacer los dos. Por ejemplo, 6, 1, estiro, otro, estiro, 1, estiro, otro. También el problema de esto es que solo se están haciendo principalmente las concéntricas, pero ahí como veis tenéis las ideas y no necesitáis tener complejidad de ¿necesito una banda elástica para hacer ejercicios de rotadores? No realmente, o sea, como veis, pilléis las manos si queréis hacer concéntrica, excéntrica, 6, concéntrica, excéntrica, con la misma, y si queréis hacerlo todo más fluido, pues simplemente pillas, estiras, pillas, estiras, pillas, estiras, pillas, estiras. Y si no funcionase, ¿por qué me he arreglado los hombros? Listillos. Por eso os estoy haciendo el vídeo, porque yo, por ejemplo, y aquí es donde ya empiezo a desarrollar mucho más. Y aquí ya sabéis que lo recomendado es que vayáis a canales de fisioterapia y que os digan los fisios y cosas por el estilo. Yo os voy a decir qué es lo que hice yo y por qué lo hice. Pero esto tenéis que ir al fisio y que os trate, ¿ok? Yo aquí ya me desentiendo. Entonces, cuando tuve el problema del hombro reciente que generó este vídeo, ¿qué creo que fue? Pues más que por las pesas como tal, creo que fue que noté que al hacer sprints se me estaba cargando el hombro y seguramente en una fase excéntrica, ya que yo tiro press con cargas máximas o supramáximas, se me sobrecargó y ahí fue cuando fue el problema.
Si no hubiese hecho sprint seguramente no hubiese pasado nada, ¿vale? Entonces, muy probablemente a lo mejor en la excéntrica, al bajar, si tenía la carga muy adelantada, luego este gesto, al recibirlo y al acoplarlo al pecho, igual lo meten los rotadores, entonces los pilló débiles por hacer sprints porque estaban sobrecargados y me acabó dando problema y era un dolor pues bastante agudo. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer normalmente? Como os comenté en el vídeo de mis lesiones y cómo me las he arreglado, pero recordad, tenéis que ir al fisio, yo aquí estoy contando lo que he hecho, no que lo hagáis, ¿vale? Yo os digo lo que he hecho y por qué. Una de las cosas que suelo hacer es, por un lado, o estirarlo, que como ya os comenté en el vídeo de mis rutinas de estiramientos súper vagos, el hecho de tumbarme, imaginaos que estoy tumbado, ¿vale? Con la mano aquí y esto aquí, y simplemente tumbarme, pero tumbado en el sofá, o sea, en horizontal, no es vertical, hace que por un lado este estire lo que es el supra y aquí vayan los redondos y más o menos los rotadores con este gesto los estiro los dos, solo que tumbado es más bestia porque vas con más peso y los estiran más intensos. Entonces, por un lado, ese estiramiento, por otro lado, más que los rotadores, complementar con estiramiento del pectoral menor y del bíceps, porque suele ser problemático también. Entonces, este intento, que sea por ejemplo en el marco de la puerta, aquí, o aquí, ¿vale? Por la parte de que el bíceps, si va aquí a la apófisis coracoides, pues si está contracturado, pues tira el hombro, puede haber dolor, y el pectoral menor, pues algo similar. Yo aquí con mi ignorancia, pero recordad que tenéis que ir al fisio. Entonces, de estiramiento suelo hacer eso, más o menos a la hora de arreglarlos. Un estiramiento cuando me fastidié el hombro para ir más allá, porque esto era insuficiente, pues me di cuenta que voy aquí y no me conformo con esto y tiro más de la muñeca, o sea, traccionando aquí, e incluso haciendo más palanca, tira muchísimo más. Tampoco seáis animales, que seguramente si os está doliendo el hombro, pues no lo vais a poder hacer mucho. Entonces, en cuanto a estiramientos, eso. En cuanto a automasaje, recordad que tenéis que ir al fisio y cosas por el estilo. Yo digo lo que yo hice, pero no que lo hagáis como tal. Os digo lo que hice y por qué. Ya os he comentado en el vídeo de mis lesiones que yo suelo usar una pelota de 4 kilos, ¿vale? Para relajar sobre todo me centro en el supraespinoso. O sea, me tumbo en el sofá, imaginaos que esto es el sofá. Y estoy, por ejemplo, jugando a la consola y estoy ahí relajando con la pelota, ¿vale? Dando lo que es masaje, también a lo mejor con algo duro en plan del mando de la tele lo pones al revés y estando así puedes relajar. Entonces, otro invento que saqué a partir de ahí con esta lesión, que también quiero comentar, es que yo buscando de, ay, qué pereza ponerme con la pelota, no me apetece, pues me inventé usando el marco de la puerta que tiene esto, ¿vale? Simplemente de colocar, buscar el ángulo y ahí aflojar, ¿vale? También buscando más que la parte de arriba, buscando también aflojar toda esta parte más de abajo. Entonces, hay otro truco. Aquí a la hora de el automasaje, como uno no se llega bien, pues aquí descubrí que con esta parte del marco de la puerta, pues más o menos puede aflojar. ¿Qué es lo que pasa? Que también es quizás porque normalmente las lesiones no se trabajan en fase aguda, por eso tenéis que ir al fisio y no hacerle caso a un youtuber cualquiera como yo, ¿vale? Pero yo cuando me lesiono lo hago al instante. O sea, al instante yo le intento poner solución. En fase aguda, que es las primeras 72 horas, sobre todo el primer día, tocar es más doloroso, pero es que a los 4 días, después de una lesión que yo notaba que era grave, que me tuvo fastidiado el primer día muchísimo, incluso que me asustó, al tercer, cuarto día que me volvía a tocar, levantar pesado, pude tirar con mis cargas normales y sin ningún tipo de sobrecarga, ¿vale? Entonces, lo primero que hice fue los estiramientos que os he comentado, tanto ahí como el de aquí, como buscando el bíceps para aflojarlo todo, porque no lo localicé como tal el foco de dolor, porque por ejemplo, iba lo que es masajeando el supraespinoso y no me hacía nada, pero luego inhibía el supraespinoso, me dejaba de doler. Iba, por ejemplo, tocando el bíceps y no hacía nada, pero cuando lo aflojaba me molestaba menos, entonces a cañonazos lo aflojé todo, ¿vale? Por eso tenéis que ir a profesionales, ¿vale? No hacerme caso a mí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Que yo noté que solo con los estiramientos o con el masaje y eso me aflojaba, pero que no se me iba. Entonces,
es cuando le empecé a meter los ejercicios, que normalmente, como os comento, normalmente los hacía con la toalla. Y me ponía a hacer, por ejemplo, entre 2 y 3 series, como entre 10 y 15 repeticiones, con calma, sobre todo buscando que si la musculatura, los tendones y eso está deteriorado, que mandarle sangre al punto para que la sangre ayude con la recuperación de los tejidos. Esa es un poco la idea que tenía. Entonces, al hacer los ejercicios notaba que me aligeraba y que me iba mejor y que luego, incluso cuando estaba el hombro frío, iba mejor. Entonces al día siguiente me inventé estos ejercicios y por la mañana, por la tarde, incluso 3 veces al día le metía eso de 2-3 series de unas 10-15 repeticiones, lo tonificaba, pero con la intención de mandarle sangre, lo que es esa musculatura, y al tercer día estaba perfecto. Y al cuarto pude entrenar bien y al quinto volví a sprintar, ¿vale? Entonces, por eso os quería compartir este vídeo. ¿Qué más cosas hice que pueden ser interesantes? Pues a ver, ahí experimentando con el palo, que primero probé con el palo y luego ya desarrollé la parte con las manos, sin necesidad del palo. Una secuencia similar que estaba haciendo, que puede bajar un poco lo que es la movilidad de otro, pero si tenéis el hombro muy cascado igual no vais a poder hacer esto. Con el palo, por ejemplo, hacer este. De hecho, fijaos como aquí, con el palo, fue cuando me inventé el gesto. O sea, aquí es más incómodo, aquí sería más el de face pull, ¿vale? De estirar. Fue aquí el que me dio la idea de, y si lo hago sin el palo, ¿por qué no hacerlo sin el palo? Entonces, de hacer esto y combinado con ejercicios de movilidad, ¿vale? ¿Por qué este lo veo interesante? Porque si el problema es el pectoral menor y el bíceps, pues estimo que aquí, con este ejercicio de movilidad, pues lo estás tirando de manera dinámica. No seáis tampoco animales que os podéis hacer más daño. Simplemente os pongo la idea. Entonces, creo, si no recuerdo mal, que hacía una aquí, como una serie de unas 10, 15, hasta que me cansaba realmente, pero de hartazgo, no de realmente de super fatiga. Cuando hacía eso, hacía otro aquí. Luego creo que pasaba a hacer el de aquí, pero con el palo es que es más incómodo. O sea, igual ahí, en este ángulo, se podía hacer. No me conversé mucho con el palo, estoy mejor con las manos o con un trapo. Y el otro que hacía era otro de movilidad, pero ya con este otro eje. ¿Vale? Entonces, hay más ideitas de lo que hice, pues si a alguien les interesante. ¿Vale? Entonces, aquí os he comentado mis nuevos experimentos y como tuve resultado positivo, pues me pareció interesante haceros el vídeo por si a alguien les de interés. No os hagáis daño, si veis que es necesario ir al fisio y esas cosas. Y bueno, gente, aquí os he dejado mi granito de arena, un saludo y hasta